Mi charla tiene unas características medio de survey y ya saben que es imposible que uno no se haga propaganda, y entonces pues también hablaré de algunos resultados míos, y están basados en dos resultados clásicos de Harald Bohr. Harald Bohr es el hermano del famoso ahora, que es Bohr, premio Nobel de física y el descubridor de la estructura del átomo. Sin embargo, es famoso el hecho de que cuando fue a recibir el premio Nobel, el rey de Suecia le preguntó: entonces, ¿usted es hermano del famoso Harald Bohr? Y Harald Bohr era famoso porque fue jugador de la selección danesa de fútbol y ganó con la selección danesa de fútbol la medalla de plata de las Olimpiadas de 1916. En fin, cosas de la vida. Los problemas que Bohr planteó tuvieron una cierta repercusión, luego se olvidaron y en cierta manera, y en los últimos años están produciendo unas matemáticas que la verdad a mí me gustan mucho y creo que tienen interés. Voy a empezar con el primero porque es el que mejor se explica, aunque realmente está motivado por el segundo, ya entraré en ellos. El primero, que es el resultado clásico de Bohr, Bohr se planteó el problema de: yo tengo una función holomorfa en el disco unidad complejo, ¿qué pasa si en vez de tomar la función holomorfa tomo los valores absolutos? Da igual ponerlos dentro que fuera, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se descontrola la función? ¿Cómo va a crecer? Y entonces él encontró un sexto, y fue realmente Wiener y Riesz el que descubrieron que si uno toma supremos de la nueva función, que es tomar los valores absolutos de los coeficientes, pero toma supremos en la bola, en el disco de radio un tercio, de radio menor que un tercio, entonces no se supera el supremo de toda la función en el disco. Bueno, aquí he puesto función holomorfa de tipo acotada, pero bueno, si la derecha es más infinito no hay nada que probar, por eso no tiene sentido. Y además, que esa cota el valor de un tercio es el mejor posible. Parece sorprendente que exista el radio, y el hecho de que sea un tercio es realmente, bueno, sorprendente. Este resultado, que es del año 13-14, de cierta manera se olvida, y luego lo recupera un académico correspondiente de esta academia, que es el profesor Sean Dineen, del UCD College of Dublin, y que en relación con un tema mucho más exótico, si una base incondicional y una base absoluta en un contexto de espacios nucleares con base, él era consciente de este tipo de resultados e intenta generalizaciones a varias variables. En su artículo que publica con Richard Timoney en Studia, comete pequeños gaps en la prueba, pero Cavinson lo visita y, puesto en contacto con Boas, analiza ese fenómeno, lo definen en el mismo fenómeno de Bohr, estudian el fenómeno en varias variables complejas y, bueno, son ellos los que definen el concepto de radio Bohr en varias variables complejas. Lo definen solo para el polidisco, pero yo ya voy a introducirlo dentro de un dominio de Reinhardt completo. ¿Por qué un dominio de Reinhardt completo en varias variables complejas? Bueno, primero, un dominio de Reinhardt se llama completo si cuando yo comprimo cualquiera de las coordenadas me quedo dentro del dominio. O sea, que solo dependen del valor absoluto de las coordenadas. Y son relevantes porque si además se le pide la condición de ser logarítmicamente convexo, o sea, que los módulos cumplan una condición de convexidad, el logaritmo de los módulos cumplan una condición de convexidad, son exactamente los dominios de existencias de las series de potencias de varias variables complejas. Por eso son relevantes estudiar series y propiedades en dominios de Reinhardt. Entonces, por la interrupción, aquí el vector este de zetas, todas las componentes son reales. No, R es el nombre de Reinhardt, R por Reinhardt, no por... No digo que luego es el módulo de U sub j menor que ZJ. Me he equivocado, por eso digo, si se comprime la coordenada, es una errata, disculpa, es una errata. Lo que dice es, cuando uno comprime el módulo, no se sale fuera. Es la primera errata de la charla, supongo que surgirá muchas más, gracias. Bueno, ¿cuál es la definición de radio de Bohr en varias variables? Pues es sustituir la serie de potencias de una variable por la serie de potencias de varias variables. Lo que buscamos es cuál es la homotecia más grande del dominio de Reinhardt, en el cual, si tengo una función holomorfa, acotada no, porque si no es acotada, insisto, esto es más infinito, si yo pongo valores absolutos en lugar de los coeficientes que están aquí definidos, cómo se calculan los coeficientes,
puedo controlarla por el supremo de partida. Normalmente, de hecho, se toma la función que en ese supremo igual a 1 y lo que yo quiero saber es cuándo esa nueva serie, en qué homotecia la nueva serie no supera el valor 1. Bien, y al mayor R posible se le llama el radio de Bohr. La primera cosa que hay que decir sobre los radios de Bohr de 2 o más variables es que el valor exacto a fecha de hoy es desconocido. No se conoce ningún valor exacto para ningún dominio de Reinhardt. Entonces, todos los estudios que se hacen son esencialmente estudios donde yo muevo la n y estudio comportamientos asintóticos. Bien, cuando estos señores, Boas y Caminson, insisto, después de la visita de Caminson al UCD en el principio de los 90, atacan el problema, ellos, con esa notación, claramente ahora, el resultado clásico de Bohr, o mejor de Wiener, es que el radio de Bohr del disco es 1/3, es la mejor homotecia que conserva esa cota. Bueno, ¿qué obtienen ellos? Boas y Caminson en el 97 obtienen que una cota inferior del radio de Bohr, que es la raíz cuadrada del inverso de la dimensión del polidisco de partida, porque estamos hablando, ahora estoy hablando del caso del polidisco, es decir, el dominio de Reinhardt esencial, en el que hay que fijar ideas. Cuando uno se pierda con dominio de Reinhardt, piensa en un polidisco, el producto de los discos de C, en Cn, y las ideas están ahí centradas. Entonces, ¿qué ocurre? Que encuentran una cota inferior, que es la raíz cuadrada de la inversa de la dimensión del polidisco, pero encuentran una cota superior, que es, añade la raíz cuadrada del logaritmo de esa misma dimensión. Y Boas en el 2000, con un resultado que citaré después, conjetura que es consecuencia, esa raíz cuadrada del logaritmo de la dimensión, es consecuencia de el artefacto matemático usado. Él usa la palabra artifact en inglés. ¿Por qué? Porque lo que está utilizando son métodos probabilísticos que conllevan de una manera natural la aparición de ese tipo de cotas. Y él conjetura que esa cota no tiene que desaparecer. Cree que tiene que ser el comportamiento de ser asintótico a la inversa de la raíz cuadrada de n, de la dimensión del polidisco. Pero no. En 1206, en un artículo, apareció en los Proceedings de la American Mathematical Society, en 1206, en un artículo publicado en Israel, Andreas Stefan y Leonard Friedrich, amigo de muchos de los aquí presentes, descubren que no, que la cota inferior depende del logaritmo. Encuentran que la cota inferior depende de la raíz cuadrada del logaritmo de la dimensión, pero dividida por logaritmo del logaritmo de la dimensión. Y lo hacen a base de analizar cuidadosamente los argumentos originales de Wiener. Van a los artículos clásicos y analizan este tipo. Finalmente, este tipo de aproximaciones tienen un resultado final en un artículo que ha aparecido en Annals of Mathematics este año, final del año pasado, en 2011, que es una historia de dos grupos obteniendo el resultado independientemente y fusionándolo, que dice que para el polidisco, asintóticamente, el radio de Bohr del polidisco es exactamente equivalente a el cociente raíz cuadrada del logaritmo de la dimensión partido por la dimensión. Es un hecho sorprendente que además tiene repercusiones en cálculo de constantes de Sidon, en análisis de Fourier, y que aparecen todas esas repercusiones en el artículo de Annals de estos 5 autores. Bien, nosotros, como he dicho antes, la pregunta de Boas en el 2000, la conjetura de Boas falsa, como se ha demostrado, de que en la cota superior la existencia de la raíz cuadrada del logaritmo de la dimensión dependía de la técnica probabilística y no era intrínseco en la prueba, que es falso, se basa porque Boas, en un artículo del 2000, analizó qué pasaba si tomaba un dominio de Reinhardt que ya no fuera el polidisco. Y los dominios de Reinhardt, si uno no trabaja en un polidisco, pues el más sencillo es pensar en la bola euclídea de Cn. Y de una manera natural en la bola pésima de Cn, o sea, cuando a Cn le dotamos de la norma P usual, que es la suma de la raíz pésima de la suma de los módulos de las componentes. Y bueno, para el caso P infinito, simplemente el máximo de las componentes. Y entonces, Boas prueba este tipo de resultado, que era precedido, y debería haberlo dicho, que en el caso P igual a 1, para lo que Heisenberg llama ¿cómo le llama? El hipercono, porque de verdad es un cono,
estaba obtenido el resultado. Bien, resulta que vuelve a obtener cotas donde dependen de la parte superior de la raíz cuadrada del logaritmo de la dimensión partido por la dimensión, elevado ahora a 1 menos el cociente de 1 por el mínimo de P y 2. ¿Qué ocurre? Fíjense que para P igual a 1 en el hipercono, esos números no van a 0, porque desaparecen. Pero para cualquier otro P, para LP, para P mayor que 1, esos números se van a 0. O sea que no solo es en el caso infinito donde se iban a 0, que ya es sorprendente, sino en cualquier caso que no sea la norma 1, se va a 0. El dominio de Reinhardt que no sea así. La parte inferior, por eso he puesto Defan y Frederick en un artículo que ya acaba de aparecer también en el Journal de Creel, detectan que aunque originalmente Boas no pone el logaritmo de la dimensión, la parte inferior sí que dependen, o sea que asintóticamente esa es la cota correcta en el caso de estos dominios de Reinhardt, que son las bolas de LPN. Bien, cuando en el 2003-2004, por unos antecedentes relacionados con bases incondicionales en el espacio de polinomios, que no entraré, en un artículo con Andreas Defan y Domingo García y yo mismo, publicamos en el Journal de Creel, primero para bolas y segundo para dominios de Reinhardt en el Journal of Approximation Theory, un estudio general para este tipo de dominios de Reinhardt completos. Claro, si uno está con un dominio de Reinhardt completo que ya tiene una forma irregular, que no tiene por qué ser redondo ni cuadrado, entonces lo que ocurre es que pues tiene que utilizar otro tipo de cotas. Entonces nosotros encontramos este tipo de cotas inferiores que están hechas a mano y que honradamente tienen que mejorarse. La verdad es que no, porque es casi seguro que en los casos típicos de nuevo va a aparecer la raíz cuadrada de la dimensión aquí, del logaritmo, pero bueno, estamos analizándolos y en los ejemplos que tenemos en todos aparece. Y lo que hacemos es mirar definimos este concepto, cuál es la distancia de un dominio de Reinhardt a otro como el mínimo B, con la mínima homotecia que hace que el segundo contenga al primero. Y entonces lo que sacamos es que los radios de Bohr tienen esta cota inferior. Y de nuevo aparece, bueno, esto B de L1n es lo que hablamos, el hipercono, es decir, es Cn con la norma suma de los valores absolutos de las coordenadas. Tenemos en 2 variables sería el rombo, en 3 variables, bueno, pues el tetraedro en cierta manera, bueno, es el octaedro y así sucesivamente. Entonces obtenemos esa cota inferior que está obtenida a mano, y que debe y puede optimizarse, pero obtenemos una cota superior que es mucho más interesante, que es esta, que es que las cotas superiores de nuevo dependen de la raíz cuadrada del logaritmo de la dimensión del espacio, partido por las distancias en el numerador ahora, desde el dominio de Reinhardt a la bola euclídea de Cn, partido por la distancia del dominio de Reinhardt a el hipercono de Cn. Bueno, si uno quiere ver, en vez de S, que en el fondo no dicen nada, quiere hacer cuentas, pues entonces esas distancias realmente se pueden computar. Y se computan tomando la distancia de R a la bola euclídea, es el supremo cuando Z está en R de la norma euclídea. Y la distancia de R al hipercono es el supremo cuando Z está en el dominio de Reinhardt de la norma 1, de la suma de los valores absolutos. Bien, ¿por qué estamos interesados en este tipo de desigualdades? Debo decir que Andreas Defan, que posiblemente ahora sea el mayor especialista en este tema, en aquellos años, hace 10 años, cuando empezamos con estos temas, lo que era un especialista en teoría local de espacios de Banach. ¿Y qué quiere decir teoría local de espacios de Banach? Pues lo que quiere decir es, coge usted un espacio finito dimensional, déle una norma, y analice cómo de lejos está del espacio euclídeo de LPN, de Rn o Cn, según que uno esté con el cuerpo real o complejo, con la norma P. Y entonces en los años 70 mucha gente estudió cómo de lejos estaban y estudió, eso se traducía en lo que se llama la norma de la identidad en el sentido siguiente. Cuando nosotros tomamos en Cn una norma que tenga la bola unidad exactamente la misma propiedad que hemos pedido en el dominio de Reinhardt, ¿qué quiere decir? Que si tengo un punto y comprimo una cualquiera de las coordenadas, no me salgo de la bola unidad, que eso en términos técnicos quiere decir que la base canónica de Cn es 1 incondicional, pero lo que quiere decir eso, que yo comprimo y no me salgo fuera. Entonces resultó que esta distancia de la bola unidad de Cn con esa norma que llamo X a el correspondiente Cn con la norma P
no era más que la distancia de la identidad, de la aplicación identidad, la norma de la aplicación lineal identidad de Cn con una norma a Cn con la otra. Y eso estaba calculado. Hay muchísimos cálculos para muchos espacios conocidos. Entonces, una vez que teníamos la herramienta probabilística, la cota superior, lo que hacíamos era acudir a la base de datos que constituyen la teoría local de espacios de Banach de los años 70 y obtener resultados. Por ejemplo, en el caso de la bola euclídea o LPN, eran conocidos estos hechos. La desigualdad que yo estaba hablando antes, ahora en términos, en vez de distancia, la ponemos en términos de la identidad y queda escrito así, tanto la cota inferior como la cota superior. Y como repito, lo que nosotros ahora podríamos usar es una gran base de datos con esas distancias para muchos ejemplos. Dicho con otras palabras, nosotros teníamos unas cotas que podíamos calcular en muchos casos, que es de lo que se trataba. Es decir, que no es solo una fórmula teórica, que siempre son satisfactorias, sino es una fórmula computable. ¿Y por computable qué me refiero? Pues me refiero en que, por ejemplo, recuperábamos los resultados de Boas sobre LPN que he citado con anterioridad, pero se podían aplicar a Cn dotado con las normas de Lorentz PQ, que les alivio no contándoselas, pero se veía de nuevo que teníamos comportamientos de ese tipo. Ya ven aquí que falta la raíz cuadrada del logaritmo de n, que en estos casos es seguro que sale, pero también se podía hacer con espacios de Orlick, Cn, con una norma de Orlick que procede de una función de Orlick con la condición delta 2, que parece una condición muy esotérica, pero esencialmente dice que tengo una función convexa no decreciente, que cuando pongo phi de 2x es menor o igual que una constante por phi de x. Por eso se llama la delta 2, quiere decir que cuando duplico d de delta, d de duplicar por 2, controlo. Entonces, con esa condición, resultaba que de nuevo podíamos calcular los comportamientos asintóticos, en nuestro caso, faltando un factor de optimización de la raíz cuadrada del logaritmo de n, que es lo que he comentado que deberíamos mejorar. Bueno, habría muchos otros casos en donde se podría hacer, es decir, insisto, los resultados de la distancia de Cn con una norma de las conocidas a los LPN fue un estudio importante y profundo de los años 70 y 80 en la teoría local de espacios de Banach, y hay una gran, digamos, base de datos, y entonces hay muchos resultados que se pueden obtener de ese tipo. Y esto fue lo que nos atrajo y por lo que atacamos este problema. Yo he dicho que, una y otra vez, que se trata de una herramienta probabilística. ¿Y a qué me refiero con una herramienta probabilística? Pues he dicho también que no se conoce ningún resultado exacto para ninguno de los ejemplos conocidos, para ningún dominio en Reinhardt en dos o más variables. Todos los resultados que he citado, incluso los primeros que he obtenido Boas, todos se basaban en herramientas probabilísticas. Boas para el polidisco usaba las desigualdades de Salem-Kahn. Nosotros utilizamos un teorema de Fernike-Sudakov sobre control de las diferencias de vectores gaussianos, que se reflejan en el siguiente resultado. El resultado es el siguiente: si yo cojo ahora variables aleatorias de Bernoulli independientes, hago trampa, son de Bernoulli, pero realmente toman valores más 1 y menos 1 en vez de 0 y 1. No son realmente Bernoulli, pero bueno, en la literatura se suelen llamar Bernoulli en esta literatura. Independientes, cogemos indiciadas ahora en Cn para aquellos multiíndices cuya suma es m, corresponde a polinomios homogéneos de grado m en Cn. Y entonces fuimos capaces de encontrar una constante que era controlable por el grado del polinomio, de tal manera que para cualquier polinomio homogéneo en Cn de grado m, si a nuestro polinomio de partida le añadíamos nuestras variables aleatorias e integrábamos respecto de ellas, entonces podíamos controlar la integral del polinomio por este tipo de constantes. Claro, este tipo de constantes aparece, fíjense, esto es realmente la norma de la identidad a L1n, o sea, al hipercono, y esto, de nuevo, es la distancia a la norma euclídea. Aquí aparece la raíz cuadrada del logaritmo de n. Y este es el resultado que nosotros empleamos. Pero nosotros este mecanismo permite, las variables de Bernoulli permiten trabajar poco con ellas directamente. Entonces, realmente nosotros lo hicimos con familias de
familias de variables aleatorias gaussianas normales, independientes. Entonces salía un resultado semejante a este, con una integral, y curiosamente no aparece la raíz cuadrada del logaritmo de n. La raíz cuadrada del logaritmo de n aparece cuando uno, en el argumento probabilístico, establece la relación entre variables de Bernoulli y variables aleatorias gaussianas. Por eso Boas, en el caso, él había usado una desigualdad solo para el polidisco, que digo la de Cajam-Salem, pensaba que en el fondo sí, eso tendría que desaparecer, y no es así, como ya he mostrado con anterioridad. Bien, yo he dicho que iba a hablar de dos problemas clásicos de Bohr, y he dicho que el primer problema, que era el radio de Bohr, estaba realmente motivado por el segundo problema. El segundo problema es un problema en series de Dirichlet. Bohr, como tantos matemáticos antes, estuvo detrás de la hipótesis de Riemann. Él quería probar o no probar que los ceros no triviales de la función z de Riemann, si era verdad o no que están en la recta parte real de z igual a un medio. Y bueno, no lo consiguió, como es conocido, ¿no?, a estas alturas. Sin embargo, entonces dedicó un estudio importante al estudio de series de Dirichlet. Las series de Dirichlet no son más que considerar la serie, la z de Riemann, cuando en vez de poner un 1 en el numerador de la serie, uno pone constante Asuka. Bien, y entonces él se planteó el siguiente problema. Es conocido que si yo cojo una serie de Dirichlet y es convergente en un punto, entonces establezco a partir del punto un cono de ángulo menor que pi, entonces la serie converge absoluta y uniformemente en ese cono. Si yo estoy en un punto y lo que tengo es un cono a partir del punto hacia la derecha, en donde la serie, o hacia la derecha, mirado así, hacia la otra derecha, donde el cono converge. Dicho con otras palabras, si converge en un punto, como es válido para cualquier punto, si converge en un punto, converge en el semiplano a continuación del punto. La parte real mayor que ese punto converge siempre. Entonces será natural plantearse abscisas de convergencia. Entonces, la primera, aunque sea la última escrita, él definió la abscisa de convergencia como el ínfimo de la parte real de los números complejos, de tal manera que la serie de Dirichlet es convergente por la razón que he explicado. Tiene perfecto sentido. Pero introdujo otras abscisas. Una de ellas es donde la serie es absolutamente convergente. Aquí sí que no hay problema. Si una serie es absolutamente convergente para un S, indudablemente para cualquier S con parte real más grande, pues va a ser absolutamente convergente sin problema. Pero introdujo dos que ya no están tan claras. Una es donde la serie es uniformemente convergente y la otra es donde la serie son convergentes y acotadas en todo el semiplano a partir de ese punto. Bueno, el límite uniforme de funciones acotadas es acotada, un hecho elemental que usamos todos. Por tanto, la relación que tenemos, ¿cuál es? La relación que tenemos es, el más pequeño es donde converge, el segundo es donde es acotada, el tercero es donde es uniformemente convergente y el tercero es donde es absolutamente convergente. Realmente la relación entre absolutamente convergente y convergente es 1, no hay salto más de 1. ¿En qué está basado? Pues está basado en el principio clásico de que la serie armónica 1 partido por n elevado a una potencia mayor que 1 es convergente. Entonces, cuando uno se pone a hacer las cuentas, usando ese truco, si uno salta más de 1, con una idea que se parece mucho a la típica prueba en una serie de potencias, que si una serie de potencias es convergente en un punto, converge absoluta y uniformemente en un disquito de radio un poquito más pequeño, que en cualquier disco de radio un poquito más pequeño que el valor absoluto del punto, con una idea semejante, sale ese tipo de cosas. ¿Qué valores se pueden dar? Pues es muy fácil. Si uno, por ejemplo, coge la z de Riemann, observar que todo el mundo es conocido. Bueno, cojo la representación de la z de Riemann para la parte real mayor que 1. Entonces, tanto la convergencia puntual como la convergencia absoluta es 1. Todo el mundo sabemos, de nuevo, que la serie armónica tiene esa propiedad. Pero, si a esa serie le añadimos, la hacemos alternada, todo el mundo aprendimos allá cuando éramos jovencitos, en análisis de 1, que la serie alternada por el criterio de Leibniz converge siempre que ese sea, en este caso la parte real, que es la que importa, sea mayor que 0. Y por tanto, en este caso, lo que tenemos es que la abscisa de convergencia es 0, pero la abscisa de convergencia absoluta es 1. Es decir, que la banda realmente es 1.
Un resultado profundo de Bohr que no consiguió... Bohr se preguntó cuál es la diferencia entre la banda de convergencia uniforme y la banda de convergencia absoluta. Él no encontró ni un solo ejemplo de una serie que fuera de Bohr que fuera uniformemente convergente en una banda y no fuera absolutamente, en un semiplano, y no fuera absolutamente convergente. Pero el problema que creo que fue Landau el que le puso de la tesis era estudiar precisamente si existía esa banda y qué anchura tenía. Es decir, su resultado profundo fue probar, y se usa en muchos sitios, que sin embargo la banda de convergencia uniforme y la banda de convergencia absoluta, perdón, y la banda de convergencia acotada coinciden. Es decir, por resumir la situación, este es el resultado de Bohr que yo decía, que la de convergencia acotada, la abscisa de convergencia acotada y la abscisa de convergencia uniforme coinciden. Hablo de abscisas y bandas porque son equivalentes. Y la situación que tenía Bohr cuando empieza, al cabo de hacer una serie de investigaciones, es esta. Sé que puede llegar a 1, tengo un ejemplo elemental de que es a 1 la diferencia entre convergencia absoluta y convergencia normal, sé, pero ¿qué pasa aquí? Yo lo pregunto. Aunque no lo he escrito aquí, Teplitz, en el mismo artículo donde él publica estos resultados y donde dice que no lo sabe, es capaz de mostrar que esa banda tenía que ser mayor o igual que un cuarto. Y fue finalmente Bonneblus y Hille, en 1934, curiosamente con una prueba no probabilística, posiblemente la única prueba no probabilística que hay en toda esta historia, los que muestran que esa banda puede ser un medio y además que se alcanza. Se fueron capaces de construir una serie de Dirichlet cuya banda de convergencia absoluta estaba exactamente un medio, perdón, cuya semiplano de convergencia absoluta estaba exactamente desplazada a un medio con respecto a la de convergencia uniforme. Concretamente, este es el resultado de Bonneblus y Hille, apareció también en Annals of Mathematics y es un artículo realmente profundo y extraordinariamente moderno. Es decir, que la situación que tenemos es esta. Bien, este problema, que es un problema claramente muy bonito y que tiene sentido, no parece tener mucha relación con el radio de Bohr, que he contado al principio. Sin embargo, Bohr ataca el primer problema como consecuencia de intentar solucionar el segundo, porque Bohr, aunque no lo escribe en ningún sitio, es claramente consciente de que si hubiera conseguido un radio de Bohr en dimensión n que no fuera a cero, como finalmente resulta por los resultados de toda esta serie de autores que acaban con estos 5 que he citado en Annals of Mathematics, pues hubiera conseguido probar que había una banda de convergencia absoluta pero no uniforme. Eso, como se entiende, lo que voy a mostrar situaciones y desigualdades muy modernas que recogen ese folclore y esa filosofía y que muestran que de verdad había que estudiar cosas como el radio de Bohr en un contexto no exactamente para todas las funciones holomorfas, no exactamente para todos los polinomios, sino para unos que voy a marcar. Vamos a ver cómo es esto. Bohr, incluso para probar que la convergencia absoluta coincide con la convergencia acotada coincide con la convergencia uniforme, lo que hace es tener una idea brillante y muy profunda que luego ha tenido muchas aplicaciones en los últimos 10-15 años. Y es la siguiente. Él tiene un problema de una variable compleja, problema de series de Dirichlet, dependiendo de la variable S, número complejo, y sin embargo lo traduce en un problema de infinitas variables. Él hace esta asociación, él coge a una serie de Bohr, a una serie de Dirichlet, le asocia una serie formal en infinitas variables de la siguiente manera: a unas infinitas variables z1, zn, construye el polinomio que tiene como coeficiente el correspondiente, cuando k vale p a la alfa, para alfa un multiíndice. ¿Qué quiere decir esto? Bohr dice, bueno, yo sé el teorema que dice que todo número natural se puede poner como producto, como descomposición única de números primos, y si lo escribo de esa manera, me encuentro con que los logaritmos de los números primos son un conjunto que es linealmente independiente sobre el conjunto de los números racionales. O si ustedes lo prefieren desde el punto de vista del análisis armónico, que es un conjunto de Sidón. Y que cada vez que lo suma no puede salir otro, porque si no serían linealmente independientes.
Sidón es un caso, es menos fuerte que ser linealmente independiente. Y gracias a este resultado, Bohr, por ejemplo, es capaz de probar esto. Él prueba que la abscisa de convergencia uniforme es, fíjense, es el supremo cuando n está en las naturales de estas series, pero cuando yo me restrinjo solo a n variables complejas, que corresponden a números k, a números naturales k, cuya descomposición en primos dependen solo de n primos. Por eso aquí pone n, el n, perdón, lo pone en algún sitio, pero aquí, no, es que aquí debería, sí, no, es que aquí debería poder aparecer n0 a la n, ¿vale? No es la suma directa, sino bien, le falta eso, pero exactamente son las series que dependen de un número finito de variables. Y bueno, gracias, es decir, ya da un salto. Observen, ¿cómo da este salto? A su vez, ¿cómo consigue esto? Yo no voy a entrar en los detalles, pero el truco, esta transparencia no sabía si ponerla así al revés, pero la puse así finalmente y no sé, sigo dudando, es lo siguiente. En términos modernos, me van a permitir ir al truco y volver a la transparencia después, porque quiero que... El truco es que él fue capaz de probar que si él cogía una serie de Dirichlet y cogía, finita, y cogía el supremo en la parte real, en el semiplano de la derecha, lo podía poner igual como el supremo en un polidisco de un cierto polinomio en varias variables complejas. ¿En qué variables complejas? El n viene aquí descrito porque solo sumaba en los índices aquellos que p a la alfa fuera menor o igual que n. Es decir, en los multiíndices que cumplían esa propiedad. Para que esa propiedad se cumpla tendrán que entender que alfa no puede tener más de n valores que no sean 0, porque recordemos que estoy tomando p, la sucesión de los primos, y la sucesión de los primos pues empiezan en 2, ¿vale? Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Una vez que establece esta desigualdad, bueno, la gente trabajando en serie de Dirichlet protestaría y diría que basta tomar el eje imaginario aquí, que es como suelen escribirlo. Bien, es verdad, pero para nuestros propósitos es mejor. Él salta de su problema de series de Dirichlet de control de estas sumas al control del supremo en un polinomio. Entonces, una vez que esto está claro, volvamos ahora a cómo Quefelec, que es un matemático francés, Hervé Quefelec, que ha trabajado en series de Dirichlet en los últimos años y ha producido una gran cantidad de resultados importantes. Yo voy a citar solo 2 o 3. El primero, que es el de la transparencia anterior, es el que mostraba que la banda de convergencia uniforme, pero no absoluta, que está definida sobre el supremo de todas las series de Dirichlet, coincide con el ínfimo de los sigmas, de tal manera que yo pueda controlar el valor absoluto de los A sub k por una cierta constante que dependerá del propio sigma por n a la sigma. Y aquí a la derecha, fíjense que aparece lo que en la siguiente transparencia aparecía como la parte izquierda del truco de Bohr. Es decir, esto, tal como está escrito, si ahora lo reformulamos, fíjense lo que dice. El teorema Morizzi-Quefelec de 2009, que estaba tal vez en el folclore de lo que Bohr tenía en la cabeza, pero esta cuantificación dudo que la tuviera, porque es consecuencia de muchos refinamientos, lo que nos dice es que nosotros podemos calcular la banda de convergencia uniforme siempre que seamos capaces de controlar esta suma por este tipo de desigualdades. Fíjense que aquí a la derecha lo que aparece es un polinomio de varias variables complejas. No es homogéneo. Aquí a la izquierda lo que aparece es el supremo en el polidisco, porque claro, cuando yo estoy trabajando en el polidisco puedo tomar en cada variable para que me salga absoluto, y entonces aquí lo que tengo ya es un radio de Bohr. Y además, este radio de Bohr tiene una particularidad en cierta manera. Me dirán, no, pero que el n no es el mismo porque no es homogéneo, es cierto. Pero este radio de Bohr tiene una particularidad que es que depende del coeficiente. Hay un coeficiente, no es solo uno. Más todavía, si ustedes me permiten otro ejemplo de este tipo, oculto hay otro logaritmo de la raíz cuadrada de la dimensión, por ejemplo. Bien, aquí esto es lo que quería decir es que estos coeficientes, gracias al resultado de Defan, Kim, Cerda y todos, consiguen, estos se llaman los números de Sidón, consiguen controlar esas constantes de Sidón, y el valor absoluto perfecto es este, pero en fin, a estas alturas mejor no entrar más en más detalles. Entonces, lo que quería mostrar es otro ejemplo en donde el estudio de la serie de Dirichlet lleva a algo que es extraordinariamente cercano al primer problema del radio de Bohr, que es este. Si ustedes miran el artículo de estos dos matemáticos indios con Quefelec del año 2006 en Estudia, observarán que de nuevo aparece a la izquierda
el control de las sumas, ahora para cualquier n, para infinito, aparece un logaritmo aquí puesto, aparece un m igual a 1, y aparece a la derecha de nuevo este supremo, el supremo de la banda, de la serie de Dirichlet a la banda, y aparece una constante. Fíjense, bueno, aquí esto está hablado para lo que se llaman polinomios de Dirichlet homogéneos, que a qué corresponden, corresponden a aquellos que con el truco de Bohr se nos van a un polinomio m homogéneo, no es más que eso, es decir, son aquellos que los coeficientes. Este, por motivos que son diferentes, en un artículo con Andrea Defan, Leonard, Frederick y Pablo Sevilla, lo hemos optimizado mostrando que esta desigualdad es hipercíclica, en el sentido de que en vez de haber constantes a su m, se puede encontrar una constante cuya potencia enésima nos controle todo. Esto es un preprint del 2011, pero de nuevo obsérvense que hay cosas muy parecidas a los radios de Bohr, siempre que uno interprete la parte de la izquierda como un supremo en el polidisco, que es lo que es realmente. Bien, si analizamos lo que hemos dicho hasta ahora, nosotros tenemos dos situaciones. Primero, que queremos controlar qué ocurre entre los polinomios, las funciones holomorfas, cuando ponemos aquí valor absoluto y aquí la función. Pero en las cuentas que he hecho de las series de Dirichlet, espero haberles convencido de que las constantes que aparecen no son 1 en absoluto. Es decir, es natural, por ese argumento, plantearse por qué no poner una constante mayor que 1. Y de hecho, Bombieri en el 62 y Bombieri-Bourgain en el 2004 habían estudiado, esto es el radio de Bohr de nuevo, en la misma definición que antes, lo único que pasa es que ahora he puesto dos condiciones. La primera, que los C sub alfa pueden ser números complejos o pueden pertenecer a un espacio de Banach complejo. ¿De acuerdo? Y la segunda, que he añadido, antes era 1 lambda, ahora un lambda mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que Bombieri en el 62 y Bombieri-Bourgain en el 2004 lo que hacen es dar una descripción exactamente del radio de Bohr cuando voy poniendo lambdas. Bombieri lo hizo en el 64 para lambda entre 1 y raíz de 2 y Bombieri y Bourgain lo hicieron en el 2004 cuando lambda se acerca al infinito. Como pongo en colorado, realmente ellos no hicieron esto, ellos hicieron lo contrario. Ellos dijeron, bueno, usted está poniéndome aquí el lambda y yo busco el R. Ellos dijeron, no, yo quiero poner aquí el R, estamos hablando del disco unidad, ¿y qué lambda me sale? ¿Qué cota necesito poner aquí para que estos estén siempre acotados? Y realmente ellos estudiaron eso, en una función dependiendo cuál es el valor de lambda cuando R tiende a 1, es realmente lo que ellos querían saber. Bien, hay una segunda razón para exponer este lambda mayor que 1 si uno pone valores vectoriales, y esta segunda razón es que el teorema del módulo máximo ya no es verdad si uno coge una función holomorfa que vaya de C en C2. Y entonces eso cambia la vida. El teorema del módulo máximo nos dice que, salvo que una función sea constante, cuando yo cojo un punto del interior de una función holomorfa, alrededor, en cualquier bolita alrededor de él, hay un valor estrictamente más grande. Y, por tanto, que una función holomorfa, si toma valores en un conjunto, no puede tomar valores en la frontera, solo en la frontera, salvo que sea constante. Sin embargo, y eso ya no es verdad, y eso lo observó Oscar Blasco en 2009 de la siguiente manera. Bueno, no es hecho, sino le sirvió para demostrar que si tomamos lambda igual a 1 como el original radio de Bohr en una variable, cuando pongo el disco y en la llegada pongo C2 con la norma P, siempre el radio de Bohr se reduce a 0. Y como es tan sencillo, me gustaría mostrárselo. Mire, déjeme definir la función f de z, que a z la asocia 1 y el z. Con la base canónica, pues está escrita así, no hay mucha dificultad. Calculemos. Si calculamos, la norma máximo es el máximo de las dos coordenadas. Siempre que el módulo de z sea menor que 1, que es donde estamos en la bola unidad, pues sale 1. Pero claro, ¿qué pasa con f de z? Pero que f de z sale 1 más el módulo de z, que salvo para el punto 0, es estrictamente más grande que el supremo de la función. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Lo que acabo de decir, que tenemos una función holomorfa no constante que vive en la esfera. Eso no es posible en una variable, pero en dos o más sí. Y eso nos hizo estudiar qué pasaba. Entonces, bueno, la consecuencia es esta, por definición. Bien, para dar los resultados que voy a plantear ahora, necesito la definición de cotipo. Me van a permitir que hasta ahora no se las lea. Pero digamos que la definición de cotipo, junto de cotipo, introducido por los matemáticos franceses de la teoría local de espacios de Banach de los años 70, lo que hacía era intentar medir la distancia de los espacios de Banach a los Hilbert, cómo de bien o cómo de mal tenía leyes del paralelogramo. Y entonces esto lo que hace es medirlo. Por ejemplo, los Hilbert son los que tienen cotipo 2. Esta definición de cotipo marca una diferencia con la norma P aquí y la norma 2. La trampa es que aquí se puede poner cualquiera, pero fuera lo que marca es.
El infinito se incluye porque el máximo siempre es menor o igual que esta integral. De nuevo, en esta integral, el epsilon k son variables aleatorias de Bernoulli independientes, tomando valores más y menos 1. Bien, y por último, técnicamente nos hace falta definir el cotipo como el ínfimo, que no siempre es el mínimo, de los cotipos que existan. El infinito existe siempre, por lo que acabo de decir, pero los otros no tienen por qué. Bueno, entonces, en un artículo, en un preprint que tenemos Andreas Defan, yo mismo y una discípula suya de doctorado, que es Ursula Schwarting, del 2011, lo que hacemos es ver que podemos obtener exactamente los mismos resultados que tuvieron en su artículo en Annals, siempre y cuando la llegada sea de dimensión finita. Dependiendo de lambda, claro, aquí he puesto los parámetros, es decir, fíjense que lo que dice es que para cualquier lambda y para cualquier espacio de Banach de dimensión finita, de nuevo el comportamiento es asintótico a la raíz cuadrada del logaritmo de la dimensión partido por la dimensión. Fíjense que la cota inferior, cuando lambda se va a 1, se va a infinito. Pero si fijo 1 lambda, le sale el comportamiento asintótico. Si suponemos que tiene cotipo, por eso he puesto la definición, arriba tendremos es el ínfimo de los cotipos, inferiormente tenemos cualquier valor cotipo. Cuando el cotipo sea mínimo, que se alcance, pues entonces tendremos un comportamiento asintótico donde curiosamente ha desaparecido la raíz cuadrada del logaritmo de la dimensión en absoluto. Lo sorprendente de aquí es que la dimensión ha desaparecido. Si no tiene cotipo, o sea, si el cotipo es infinito, entonces resulta que es 1 partido por n y hemos acabado. Ustedes me dirán, vale, bien, pero es que el cotipo de nuevo se conoce en muchísimos espacios y entonces permite computar y dar ejemplos. Por ejemplo, si cogemos ahora las sucesiones p sumables, con la norma p como la de Cn, pero con infinitos términos, entonces resulta que podemos dar el cotipo exactamente. Y entonces vemos que el radio de Bohr es asintóticamente, la descripción asintótica perfecta es 1 partido por 1 menos el máximo de 2 pi. Y en el caso que no tenga cotipo, por ejemplo en el caso del infinito, resulta que es asintóticamente 1 partido por n. Ha desaparecido en la raíz cuadrada del logaritmo, hay una situación completamente diferente. Bien, para acabar, quería indicarles que realmente las ideas para atacar este radio de Bohr vectorial, curiosamente a nosotros nos han venido después de atacar y solucionar un problema, el mismo problema, pero en series de Dirichlet vectoriales. Nosotros nos queríamos preguntar qué ocurría si nosotros tomamos una serie de Dirichlet ahora, donde los coeficientes, en vez de ser números complejos, que es lo que estamos empleando hasta ahora, tomaran valores en un espacio de Banach. Iba a ser verdad que la banda de convergencia uniforme, pero no absoluta, iba a ser siempre un medio, se iba a ensanchar, se iba a hacer más pequeña. ¿Qué iba a pasar con ella? Bueno, lo primero es que hicimos una descripción semejante a la de Bohr, la original. Esto apareció en el artículo en Mathematische Analyse en 2008 y la conectamos con un tema de variable compleja en dimensión infinita en el que no voy a entrar, pero simplemente digamos que estas eran las ideas originales de Bohr y que a estas alturas mejor no entrar en ellas, pero la relación tiene que ver con series, con monomios en dimensión infinita. Bien. Pero vimos entonces también que para cualquier espacio de Banach, entonces resultaba que si tomamos el supremo de las posibles bandas de convergencia uniforme, pero no absoluta, a lo largo de todas las series de Dirichlet, donde los coeficientes ahora están en ese espacio de Banach, de nuevo dependían, había una descripción precisa que era 1 menos el cotipo de Y. Y quiero indicar una cosa, no está hecho a propósito, pero son los hechos. En la prueba de este resultado, un punto clave, no he dicho antes, hay un autor aquí que es David Pérez García, está hecho, tenía que haber dicho bien, con Andreas Defan, Domingo García y David Pérez García. David Pérez García es discípulo del académico Bombal, aquí presente, y un punto clave, que fue una idea de David, fue utilizar un resultado de Quarterly de Fernando Bombal, Nacho Villanueva y David Pérez García sobre propiedades de las aplicaciones multilineales definidas, por ponerlas en nuestra notación, desde un polidisco en CN con valores en un espacio de Banach con cotipo. Entonces, gracias a que ellos tenían una especie de desigualdad hipercontractiva, nosotros pudimos
resolver este resultado. Y eso está conectado con esta parte de aquí tan oscura que no se ve, por eso la he puesto, aunque mi explicación es todavía más oscura. Entonces es un punto clave y gracias a eso lo obtenemos. De nuevo, ¿qué pasa? Que el cotipo es muy bien conocido en muchos espacios y particularmente en los espacios LP. Entonces, si uno aplica que es exactamente quién, pues es P menos 1 partido por P. Perdón, es P exactamente, el cotipo es, sí, P. Entonces, si uno aplica el cotipo y se lo aplica a los espacios LP, se encuentra con que en los espacios LP es capaz de construir series de Dirichlet, o sea, series de Dirichlet con coeficientes en LP, que tienen la banda de convergencia en cualquier valor de una manera continua entre un medio y 1. Es decir, si estoy, cuando LP es entre 1 y 2, en el caso es decir, incluido el caso de Hilbert, la banda se mantiene en un medio. Pero si empiezo a crecer desde 2 hasta infinito, como el cotipo era conocido, entonces resulta que quedaba 1 menos 1 partido por el cotipo, queda exactamente ese valor, y que vale 1 exactamente cuando P es infinito. Es decir, que en L infinito 1, además se pueden construir series en donde la anchura de convergencia uniforme pero no absoluta es exactamente 1. Bien, en particular, si uno analiza, por lo que he dicho antes del cotipo y su relación con los Hilbert, en el caso de los Hilbert, como tienen todos cotipo 2, tanto de dimensión, y esta es una propiedad que se conserva por isomorfismos, resulta que todo espacio isomorfo en Hilbert, en particular todo espacio de dimensión finita, de nuevo resulta que el cotipo, la banda de convergencia absoluta pero no uniforme, vuelve a ser un medio. Pero sin embargo, como pueden ver aquí arriba, esa banda se mueve continuamente cuando uno toma esos valores. Bien, para acabar simplemente, estos son los artículos centrales de los que he ido citando a lo largo de mi charla, y estos son los artículos en donde yo he colaborado gracias a mis coautores, donde están los resultados a los que yo me refería y que ya he avisado que no evitaría hacer propaganda de ellos. Muchas gracias.